decidimos lanzar esta parte de este taller a los colegas como educación continua, pero ya hubo un taller también de 2 horas y media, que era los tipos de falla en los bordos de contención, y este es el complemento de aquel taller, ¿verdad? Entonces ya hay un montón de información que de repente vamos a volver a dar el otro taller que fue más enfocado a gente que estaba interesada en el tema bordos y lo vamos a volver a dar, pero ya de manera no pública, sino para nosotros los colegas, porque en realidad no es público, ¿verdad? Es para nosotros los agremiados, los miembros, los ingenieros civiles. Y entonces en su momento, vamos a dar el otro que también es extenso porque es una gran cantidad de información en este tema que es tan necesario para los ingenieros civiles, para la ciudadanía, para la seguridad de las personas en nuestro valle, por razones de la configuración de nuestro valle. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Bien, entonces, bienvenidos y gracias por su presencia. Vamos a ver si podemos compartir este tema. Si puede ser un poco dinámico, si tienen algún punto de vista o alguna apreciación o una pregunta en el momento puntual, tal vez porque es largo y no sea que nos tardemos o al final lo apuntan y la contestamos. Bien, entonces comenzamos. Comenzamos hablando del primer concepto que es sobre un bordo de protección. Es una estructura hecha, vamos a ver, por el hombre, usualmente un terraplén de suelo compactado, diseñado para contener, controlar o desviar el flujo de agua, a fin de proporcionar protección frente a inundaciones temporales. Eso según la FEMA en el 2009. Y entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos de geotecnia, de mecánica del suelo. Un concepto básico es la granulometría. Ajá. Para clasificar los suelos que serán empleados en obras civiles es necesario conocer la distribución del tamaño de grano en una masa de suelo. Eso lo dijo el maestro Braha Das en el 2002. Esta distribución recibe el nombre de granulometría y se obtiene realizando una prueba de laboratorio que consiste en pasar una muestra de suelo a través de varios tamices. Cada tamiz tiene una apertura estandarizada y para realizar la prueba se apilan verticalmente de mayor a menor, tal como se muestra en la figura. Entonces, la granulometría es un ensayo bien sencillo. Es un ensayo mecánico. Simplemente controlo los pesos. Ya si nos ponemos rigurosos en la norma, podemos ver todo el procedimiento y cómo se realiza, pero para este propósito de entrar en los conceptos básicos y lo recordemos rápidamente, es un ensayo bastante sencillo que puede dar una idea rápida, barata y con un alto grado de asertividad de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, por ahí, hacer un ensayo granulométrico es como fundamental. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es la mecánica del suelo. Y mecánica es la transferencia de fuerzas en estado estático o en estado dinámico. En nuestro caso, no queremos que nada se mueva, a menos que sean ascensores. Entonces, en estado estático. La transferencia de fuerzas en estado estático en el suelo. Eso es lo que nos interesa, la mecánica del suelo. Y el tamaño de partículas, aunque parece algo bien sencillo, juega un papel fundamental en estos análisis. Además de la granulometría, acostumbramos a sacar las propiedades índice o los límites de Attenberg. Son los límites de consistencia. O sea que al estar un material en condiciones de humedad y saturación, va cambiando su consistencia y entonces hay límites, fronteras, donde está en un estado líquido, o está en un estado plástico, o un estado natural,
Y entonces nosotros identificamos esos límites porque resulta que nosotros normalmente construimos a la intemperie. Este edificio, por muy que adentro es seguro y muy cálido y cómodo, afuera todo lo exterior está a la intemperie. Los protegidos somos nosotros, pero el edificio no. El edificio se interperiza por fuera. Y entonces, dado que nuestros proyectos normalmente están a la intemperie, nosotros tenemos un gran interés del nivel de saturación, de humedad, de cantidad de agua que hay en el suelo. Entonces, dado ese interés, son otro ensayo relativamente sencillo. Recuerdan el cono Casagrande, la bandejita, y se le empieza a dar golpes y se ve la consistencia. ¿Va? Es bastante sencillo la prueba de límites de Attenberg para ver la consistencia. Ok, por aquí apareció un pedazo, pero vamos a ver los límites. Las propiedades índice, también conocidas como límites de Attenberg, describen el comportamiento de los suelos limosos y arcillosos expuestos a diferentes contenidos de humedad. Porque resulta que, y eso sucede con el CBR. ¿Recuerdan el CBR? Que es para ver la capacidad de carga en la superficie del suelo, normalmente para tener propiedades índice para diseño de pavimentos. Entonces, viene el caso de recordar un poco el CBR porque estamos acostumbrados muchas veces a mandar el CBR al laboratorio. Y si ven el ensayo del CBR del laboratorio, se somete a condiciones de saturación que no necesariamente van a ser las condiciones de trabajo en campo. Porque si yo estoy construyendo un pavimento con una buena pendiente y dos buenos drenajes, y además con una carpeta superior, el agua va a liberar rápidamente. Y yo diseño con valores de CBR de laboratorio, voy a diseñar, si bien es cierto la condición más crítica, si bien es cierto es la condición más crítica, porque estamos de acuerdo, nunca va a estar en esa condición de trabajo. Jamás. Si hay buenos drenajes, si hay buenas pendientes, y si yo puedo garantizar todo eso, entonces, pero eso sucede, el CBR que sale malo solo es, ¿por qué me acordé? Porque solo es cuando el suelo tiene limos y arcillas. Porque si el suelo es granular, el CBR sale altísimo, aunque lo sature, el de laboratorio. Llevo el material al laboratorio y un material granular, un GM, un GC, aunque tenga un poco de arcilla, pero la capacidad de carga del material siempre va a ser alta porque los materiales granulares se comportan de manera mecánica más favorablemente que los limos y las arcillas. Entonces, por eso que el CBR del laboratorio me sale 50% si es granular y me sale 2% si es una arcilla, una CH, 1.2%, 1%, bajísimo. No es recomendable construir un pavimento en un suelo de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que también los límites de Attenberg, porque justamente me dan esa consistencia que me va a dar problemas a la hora de construir un pavimento, pues también me va a dar problemas a la hora de construir un bordo, por analogía, en algunas condiciones. Entonces, o simplemente no es que me va a dar problemas, es que yo tengo que tomar algunas consideraciones que vienen al caso si el material es limo o arcilla, o si es arena, o si es grava, o si es un enrocado, como a veces hacemos. Bueno, y entonces nos concentramos en los limos y las arcillas porque son los que tienen plasticidad. Y cohesión. Y los sometemos a distintas cantidades de humedad. Los suelos arcillosos y limosos pueden presentar 4 estados en función de su contenido de humedad: semilíquido, plástico, semisólido, y según Das y Saibakugan, el contenido de humedad expresado como porcentaje donde el suelo pasa por el estado plástico al estado líquido se denomina límite líquido. Al contenido de humedad necesario para que el suelo cambie, es límite plástico, y la diferencia índice de plasticidad. Aunque no lo puedo leer, ya lo sabemos, ¿verdad? La resta de ambos. Bien. Resistencia. También nos interesa, recordando algunos
términos técnicos que son de sumo interés, que los tengamos permanentemente ahí en la memoria. Un término técnico es la resistencia, suena familiar en cualquier cosa. La resistencia del terreno ante solicitaciones exteriores, porque hay una memoria del suelo, o sea, una resistencia del suelo ante las propias solicitaciones del suelo mismo. ¿En dónde? En un estrato subyacente. Hay una solicitación de suelo. Pero aquí estamos hablando de la resistencia del terreno ante solicitaciones exteriores, como pueden ser cargas transmitidas por una cimentación o las descargas provocadas por una excavación. Suelen determinarse mediante ensayos de compresión y corte. Aunque no se trate propiamente de ensayos de resistencia, se incluirán también en este grupo la prueba de penetración estándar y el parámetro RQD. Algunas pruebas de resistencia: la resistencia a la compresión simple, que simplemente metemos una probeta y la hacemos fallar a la compresión axial. Resistencia al corte sin drenaje, medida por medio de una banet y un penetrómetro a mano, es un equipo bien sencillo. Resistencia a compresión triaxial, que ya es un poco más avanzado, donde podemos obtener la cohesión, el ángulo de rozamiento y la resistencia al corte sin drenaje o con drenaje, depende. Índice de NSPT, que es la prueba de penetración estándar. Muy valioso en nuestro medio el número de golpes o la resistencia a la penetración estándar. El RQD, que es Rock Quality Designation, parámetros de calidad de una roca, porque la roca, lo que hacemos es darle un ranking de calidad con la roca, de acuerdo a la porosidad, fracturación, resistencia a la compresión, resistencia al cizallamiento. Evaluamos la roca cuando está en la caja de muestreo, tomamos medidas y la observamos y ya le asignamos un RQD. Es interesante recordar que la roca en geomecánica se considera un elemento discontinuo y el suelo se considera un elemento continuo, o sea que yo con una masa de suelo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre y modelarlo homogéneo, aunque no lo es. Sabemos que es heterogéneo, sabemos que es anisotrópico, pero en nuestro modelo simplificado tratamos de encontrar el estrato que podamos asignarle valores tipo geotécnicos, como ángulo de fricción, cohesión, peso específico, que puedan representar un estrato. O sea, no vamos a ser más papistas que el Papa y también tenemos que tener cierto nivel de practicidad. Bien, resistencia al cortante es un tema muy importante porque justamente el final de esto es analizar bordos de contención, y un bordo de contención suele muchas veces fallar por resistencia al cortante o tiene un diagrama de falla al corte de dos capas y por varias razones. Vamos a estarlas discutiendo. La resistencia al cortante de los suelos es un factor muy importante para el diseño de cimentaciones y demás problemas ingenieriles, como la capacidad de carga, los empujes de tierra y la estabilidad de taludes. Esto lo dijo también Braha en el 2019. En mecánica de suelos el concepto, porque no lo estoy diciendo yo, siempre digo eso en la universidad. Es que lo que nosotros hacemos somos medios de difusión de lo que dijeron los grandes investigadores. Por eso siempre, y viene el caso de decir, que si yo tengo un análisis y lo discuto con un alemán, resulta ser la misma conclusión, o lo discuto con un inglés o un norteamericano o un chino, porque es que leímos los mismos libros. Porque ellos irían a tener un criterio distinto. No me ha pasado que me salen con un criterio distinto, porque si leímos los mismos libros, los mismos autores, los mismos investigadores originales, deberíamos de llegar a las mismas conclusiones. Suele pasar que así es. Bien, entonces en mecánica de suelos, el concepto de resistencia se refiere a un estado límite que de ser rebasado producirá algún tipo de falla. La resistencia al corte de un suelo es la capacidad que tiene para soportar los esfuerzos de cizalla. Calia, quien lo dijo en el 17.
Propone que es una medida de la resistencia del suelo ante la deformación producida por el desplazamiento continuo de sus partículas. Y entonces ahí empezamos a pensar en la tensión superficial del suelo. La tensión superficial es que nosotros cuando hablamos de suelo, lo que nos viene a la mente, o es una gran masa de algo que está bien, que yo lo veo que está bien, o una pequeña masa con la que jugaba cuando era niño de unos cuantos granos. Entonces, como que no tenemos un concepto a veces intermedio del suelo, sino o es la gran masa estable o es las tres partículas que he tenido en la mano. Y entonces, ¿cuál será el concepto intermedio del suelo? El comportamiento del suelo sometido a este edificio. Estamos tratando de encontrar cuál es ese comportamiento. Y entonces dice, bueno, pero va a haber una deformación en la masa del suelo cuando está sometido a una carga. Y entonces actúa como cualquier material. De hecho, cuando digo que es un medio continuo, que lo proyectamos y lo modelamos como un medio continuo, es desde el punto de vista de la mecánica de materiales, física. Y hacemos un diagrama de cuerpo libre y podemos proyectar la transferencia de esfuerzos a través del medio suelo. Y hay algunos coeficientes que están ya bien establecidos, como los coeficientes de Rankine, que son especiales para algunos tipos de suelos, de acuerdo a su ángulo de fricción y a su comportamiento de falla. Son cosas que seguimos discutiendo. Ok, y entonces me gusta decirle que propone que es una medida de la resistencia al suelo ante la deformación producida en el desplazamiento continuo de sus partículas. Porque no nos cabe a veces en la cabeza que la suma de todas las partículas terminan siendo lo que sostiene todo. Aunque al principio son detritos pequeños, la suma de esos detritos tiene una gran capacidad de recibir y transferir cargas. Y eso tenemos que terminar de asimilarlo, porque a veces tenemos alguna resistencia a creer que eso sucede. Bien, y entonces hay una falla al corte típica, que está dada por la resistencia al corte, está dada por si hay cohesión, porque la cohesión, eso es difícil. ¿Qué es la cohesión? La cohesión del suelo. La cohesión del suelo es una resistencia al cortante intrínseca en ciertos materiales del suelo. Desde el punto de vista geotécnico. Desde el punto de vista técnico, yo lo veo como una resistencia al cortante natural. O sea que, si yo tengo un suelo que es cohesivo y le aplico una carga, va a haber una resistencia al cortante solo por la misma condición de las características mecánicas intrínsecas de ese tipo de suelo. O sea, por ejemplo, una laja de Ocotepeque, yo hago un muro vertical y ahí no comimos haciendo muros de contención. Ahí no comemos los ingenieros, ¿va? Porque hacen el muro vertical de 2 metros de alto, vertical, llueve, caen tormentas, pasa húmedo y vertical. No comemos, porque son muy cohesivos. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo le monte una casa de 2 plantas, ese talud expuesto y completamente vertical, va a haber una fuerza cortante. Claro que hay una fuerza cortante. Si una casa de 2 plantas pesa un montón de toneladas, pero es más poderosa la cohesión propia intrínseca de ese tipo de suelo. Entonces resiste esa fuerza cortante. A diferencia de otros tipos de taludes que les metemos cualquier cosita y ya se vienen abajo. No son cohesivos. Y empezamos a pensar cómo fallan este tipo de cosas. Bueno, entonces la cohesión ya es un factor en algún tipo de suelo, normalmente en las arcillas, que hay muchos tipos de arcillas. Hay unas arcillas que se expanden, pero hay otras que no. Entonces yo tengo que caracterizarla. Digo, no, que es una arcilla, que es problemática. No necesariamente es una arcilla problemática. O tal vez, habría que ver el índice de expansión de esa arcilla. Pero las arcillas son las que normalmente tienen cohesión. A veces, los limos tienen problemas de personalidad. A veces se comportan como arena, a veces se comportan como arcilla. Entonces, ese es un chiste, ellos lo ven geotécnico, pero no, nunca nadie le haya la gracia. Es un chiste. Entonces, ok, y entra un esfuerzo normal exterior y entonces se da un ángulo de fricción interno, que es tangente al esfuerzo exterior. Y entonces obtengo la resistencia al cortante, que se da entre partículas, que es una resistencia al cizallamiento. Me gusta esta vamos a ver, creo que tengo aquí
un puterito. Bonito esto. Esa gráfica, ese es el típica falla de suelo. Aplica en una construcción y aplica en un talud y aplica en un borde de contención. Porque lo que pasa es que una masa de suelo agarra para un lugar, para acá, y la de abajo agarra para el otro lado. ¿Qué había? Una transferencia de cargas entre una masa y otra, que era estable. Pero llegó un punto que la tensión entre partículas fue tan enorme, que se rompió. ¿Cómo se ve ahí en esa figura? Esta figura está muy bonita. Tenemos que imaginar mucho porque no queremos ver las fallas. Tener fallas en los proyectos es maravilloso desde el punto de vista de la investigación. O sea, por fin me doy cuenta que a qué distancia estaba del módulo de ruptura de ese diseño que hice. Estaba muy cerca, ya me di cuenta. Y entonces, como modelé y reviso todo lo que hice, falló. Y entonces ya sé que por ahí no era, con toda la seguridad del mundo. Pero cuando algo no falla, no sé si estoy a 10 kilómetros de la falla. ¿De acuerdo? Y lo sobrediseñé. Entonces las fallas son muy interesantes, pero prefiero conceptualizarlas que verlas. Todos preferimos conceptualizarlas. Entonces tenemos que hacer esfuerzo de hacer ejercicios mentales para conceptualizar las fallas, porque no queremos tener la oportunidad de estarlas viendo en los proyectos. Bien, tensión del suelo, de esto es de lo que les hablo, de la tensión del suelo entre partículas. Una partícula con otra tienen puntos de contacto, normalmente cuando son arenas, y se produce un plano de falla. Tal es la energía de transferencia de esfuerzos que hay entre estas dos líneas de partículas en un plano determinado, porque es bien fácil determinar el plano por experiencia. Los investigadores ya han determinado y nosotros ya se nos viene en la mente cómo son los planos de falla. Están bien definidos. Entonces, en una posición que normalmente es tangente cuadrada de 45 menos phi entre 2 o más phi entre 2, de acuerdo a si es un estado pasivo o un estado activo de falla. Esos son los ángulos del plano de falla. Y aquí podemos ver un ejemplo muy bonito de cómo los esfuerzos generan una enorme tensión superficial que va a terminar. Ahí hay un intercambio de energía. Esa es la fricción. En ese plano que quiere moverse. Ese plano quiere moverse, pero no puede. Intercambio de energía, encuentra un equilibrio estático y eventualmente, si lo sigo cargando, terminará rompiendo esa estabilidad y uno agarrando para un lado y el otro agarrando para el otro, como aparecía en esta figurita. Bien, rigidez. La rigidez, que es otra propiedad extremadamente importante en el suelo. La rigidez. Es el mismo concepto de rigidez en una columna, o en una viga, o en una losa. Solo que el suelo ya está ahí. La rigidez de un suelo depende del nivel tensional al que esté sometido. A mayor nivel tensional, mayor será generalmente la rigidez del suelo. Así pues, los suelos sometidos a compresión se vuelven gradualmente más rígidos. Ahí hay un concepto poderoso. Porque dice que los suelos sometidos a compresión se vuelven gradualmente más rígidos. A compresión, no a cortante, a compresión. O sea que si yo someto a un suelo a compresión, voy a producir una preconsolidación que va a generar mayor rigidez en el suelo. O sea que una condición de un suelo yaciente natural sin ninguna edificación a una contención, a una condición de un suelo con una estructura, las condiciones del comportamiento mecánico cambian. Y hay un gran problema, porque cuando se hace una investigación geotécnica en un suelo vacío, donde dice el propietario o el ingeniero, es que yo no tengo todavía el prediseño, pero ya queremos ir avanzando con la geotecnia y por favor investigarlo. Y aparece un número de valor de resistencia al cortante en ese suelo. Y aparece un proyecto y van a construir una losa de cimentación de 30 por 30 en un edificio de 10 pisos. Resulta que esa condición de carga, dice la teoría, que produce una enorme compresión que vuelve el suelo más rígido y por lo tanto dispara la capacidad de carga. Entonces dice, es que ¿por qué en el informe decía que la capacidad de carga es 10 toneladas por metro cuadrado? Y ahora resulta que me venís diciendo que son 18 o 17 toneladas por metro cuadrado. Charlatán. Ya, al ingeniero, al geotecnista, charlatán, inventor,
pucha, venís cambiando los datos porque querés. Ahora ya sabemos que es que si cambio las condiciones, cambian las condiciones de trabajo, cambia la rigidez y puede que haya un cambio en el comportamiento mecánico, lo que va a derivar en mayor rigidez, lo que va a derivar en mayor capacidad de carga. Esto lo dije también Braja, pero, si la rigidez del suelo depende también del nivel de deformación al que esté sometido, en especial a deformaciones cortantes o desviadoras, también me gusta la palabra desviadoras, porque lanzan un plano de suelo a un lado y el otro hacia el lado contrario. Me gusta este término. Así pues, un suelo sometido a acciones de corte se volverá menos rígido. Ya. Compresión, mayor rigidez. Esfuerzos cortantes inducidos en el suelo, menor rigidez. O sea que aquel montón de zapatitas aisladas no me generan tanta rigidez. No puedo esperar que me aporten algo. Más pequeñas. Porque recuerden que una zapatita es cuadrada como este pot. Y si bien es cierto, trabaja con presión, todo el perímetro trabaja cortante, ¿de acuerdo? Todo el perímetro de una zapata genera cortante. Y el área confinada genera compresión, pero el perímetro genera cortante. O sea que una zapata, a más pequeña, le estoy induciendo mayor cortante al suelo. O sea que le estoy induciendo mayores deformaciones. O sea que la masa de suelo no me va a cambiar de comportamiento. Más bien podría empeorar en algún caso. O sea que empezamos a pensar que esta es una condición dinámica. Le agrego cargas y cambio las condiciones naturales de estabilidad y el comportamiento. Bien, una vez establecida, ahora deformación creo que decía ahí, una vez establecidas las definiciones y conceptos del suelo es necesario conocer los procesos de formación de estos. De formación, sí, pero formación, de cómo se forman. Los suelos resultan de la alteración y descomposición de rocas preexistentes, roca madre, siendo los procesos fundamentales para su formación los de erosión, interperismo o meteorización, en sus tres facetas, física, química y biológica. Luego, después de esa interperización química que produce suelos arcillosos, física que produce gravas y arenas, y biológica que produce suelos orgánicos, luego de ese proceso de meteorización, podemos ver que después va a haber un proceso de transporte, un proceso de sedimentación, cementación y consolidación. No está incluido aquí, pero ese es el proceso de formación de las rocas. Aquel que dice que rocas ígneas intrusivas, extrusivas, que después pasan a ser suelos, rocas sedimentarias, que después pasan a ser rocas metamórficas, que sometidas a enormes presiones y temperaturas, vuelven a ser rocas ígneas. El proceso de formación de la roca. Y en ese proceso de formación de la roca hay un paso donde nosotros tenemos el suelo que tenemos, que es el transporte entre el punto alto y el punto bajo donde se va a formar la roca sedimentaria. Ese es el suelo con el que lidiamos para nuestras construcciones. Entonces nos interesa cómo se formó el suelo porque siempre andamos buscando ser prácticos y eso está bien. Y tener soluciones bien tomadas a bajo costo o bien tomadas al costo que sea. ¿De acuerdo? Pero inicialmente trataremos de tomar buenas decisiones con información que está que podemos visualizar haciendo una inspección. Ese inclusive es otro. Ahí agarramos para otro lado en este punto, si fuera otro tipo de taller, nos fuéramos por otro lado, pero es un taller enfocado a bordos. Y este nada más es un preliminar. Bueno, y entonces una forma de obtener información, por ejemplo, barata, es el mapa geológico. Nosotros estamos aquí por San Pedro y vemos que todos los blancos son Cual, aluvión desde el Cuaternario. O sea que nosotros tenemos hasta Puerto Cortés, desde San Pedro, kilómetros cuadrados, hectáreas, miles de hectáreas de aluvión del Cuaternario. Lo que quiere decir que son suelos recientes, nuevecitos, de malas condiciones de carga, de mal comportamiento mecánico, y tenemos que lidiar con eso. Y para mí, dentro de lo que cabe, es bueno, porque ya no hay, en esta zona donde estamos, ya no se puede construir, no hay espacio. Y todo el mundo está tratando de construir en esas áreas que ya están pobladas, por lo tanto hay un mercado, y nosotros entramos ahí dando soluciones efectivas. Todos los ingenieros. Y entonces, esta es una solución barata, una información a mano que nos da una idea de lo que sucede, y por acá hay otros suelos del Paleozoico muy distintos,
que tienen comportamientos mecánicos distintos. Y luego que también en Ocotepeque puede haber un pequeño depósito donde hubo una acumulación de sedimentos y construir la casa ahí porque estos suelos todos son buenos. No. Puede que allá también haya un depósito de suelos malos, en algún punto, cerca de un río, un punto bajo, lo que sea. Estaba viendo un proyecto aquí que en esta zona alta, ahí ya casi en la cota 200, hicieron una investigación, una empresa de Tegus, 35 metros de suelo residual, de malas condiciones mecánicas. No me lo esperaba. Interesante. ¿No? Ahí en la montaña. Esperás encontrar la roca madre a 10 metros y de ahí, simiente lo que quiera, llega la roca, pero ahí nunca la encontraron, de hecho. Pararon a 35 metros y diseñaron pilotes por fricción. Tocó. Ok, entonces, aquí agarramos, como les dije, de ese punto agarramos para otro lado. Hay varias rutas, ¿verdad? Agarramos para el tema que nos interesa para este propio taller. Y entonces empezamos a pensar en taludes. Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. En la literatura técnica se define como ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural. Y como talud cuando nosotros la creamos. Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: los terraplenes, los cortes de ladera naturales y los muros de contención. Se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas. Las laderas o taludes que han permanecido estables por muchos años pueden fallar debido a cambios topográficos, sísmicos o los flujos del agua subterránea, a los cambios en la resistencia del suelo, la meteorización o a factores del tipo antrópico, que somos nosotros, los seres humanos, o naturales que modifiquen su estado natural de estabilidad. Un talud estable puede convertirse en un deslizamiento. Es que justamente, es que todo el suelo que tenemos, un día fue un talud estable, que después fue un talud inestable por meteorización y después se convirtió en 25 metros de suelo a raíz de millones de años, dicen los geólogos, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué pensar que todo lo hace el ser humano. O sea, ahora somos como que todos tenemos la culpa nosotros. Por lo menos en el tema de taludes siempre han fallado los taludes. Siempre. O sea, siempre. No había un solo ser humano y fallaban los taludes. Sometidos a ciertas condiciones de meteorización, eventualmente fallaba el talud. Y se corría. Y se meteorizaba por condiciones naturales de meteorización. Y a veces sí tenemos la culpa nosotros. Bueno, ya veo en las carreteras el concepto correcto, porque antes construían mal la carretera y podían, falla geológica. Falla geológica. Ahí hay trampa en ese concepto, porque la falla geológica es una falla de millones de años que estaba ahí, que no tiene nada que ver con la intervención de la carretera y que es difícil, sumamente difícil de controlar por su misma característica. Y no, fue que la carretera la construyeron mal, que tomaron malas decisiones en la subbase o decisiones de drenaje. Esas son fallas geotécnicas. Y empiezo a ver en ciertas carreteras falla geotécnica. De espacios, en 100 metros falla geotécnica, es correcto. Es correcto, porque no estábamos asumiendo la responsabilidad de lo que hacíamos, ¿verdad? Cuando es falla geotécnica es responsabilidad de nosotros. Tomamos alguna decisión de diseño equivocada, no lo pudimos ver y quedó algo que quedó generando un problema, pero que pudo haberse solucionado. Una falla geológica difícilmente tiene una solución sencilla. Ok, este concepto es pesado. Difícil tal vez lo podemos discutir. Confinamiento, continuidad de suelo. Este concepto es pesado. Las estructuras de retención, tales como muros de contención, muros de sótano y mamparas, se encuentran comúnmente entre las técnicas de cimentación y pueden soportar las bajadas de las masas de tierra. Un diseño adecuado y la construcción de estas estructuras requieren un conocimiento profundo de las fuerzas laterales que actúan entre las estructuras de contención y las masas de suelo, que será retenido. Entonces ahí hay una condición igual que la del cimiento, es que están trabajando juntos. Aquí
estructuralista, sabrá que él diseña el núcleo de la estructura, o sea, la columna, para que trabaje junto con el acero o junto con lo que fuese y resista su núcleo los esfuerzos y las deformaciones. Pero aquí hay una consideración especial, es que hay esfuerzos que se transmiten hacia afuera antes y durante el viaje del esfuerzo, y hay esfuerzos que vienen de afuera hacia adentro que no tienen propiamente que ver con las cargas superiores. Y entonces ahí hay algo que hay que afinar y que puede detonar en un diseño muy eficiente. Si consideramos esa estabilidad que genera el suelo o esa inestabilidad que genera el suelo, lo que fuese. Estabilidad para reducir costos, inestabilidad para asegurarnos de que no falle. Lo que nosotros queremos es saber. Nosotros como ingenieros lo que queremos es saber cómo se va a comportar y tomar las decisiones adecuadas para prever ese comportamiento con eficiencia. Con eficiencia. Ese es el asunto ahí. Porque, por ejemplo, al Estado le conviene ser eficiente para hacer un proyecto más, una escuela más, un aula más. Pues sí, hay que ser eficientes. Pero no pueden fallar las cosas, o sea, que la escuela se caiga en 2 años. Las cosas casi no pasan. Pero tampoco pueden fallar. Bien, entonces, cuando empezamos a pensar en confinamiento y continuidad de suelo, y aquí podemos ver algo que tiene que ver con eso. Vamos a ver. Por aquí hay un corte. Imagínense que el suelo continúa, nadie lo ve. Normalmente no tenemos en la imaginación qué está sucediendo ahí abajo. No lo pensamos, no nos interesa. Y entonces, si yo hiciera un corte en un suelo, podría haber ciertas condiciones en el subsuelo y podría haber una partícula, que es esta. Y esa partícula puede transferir cargas a la derecha, a la izquierda, hacia abajo, en un ángulo. Puede transferir cargas en todas direcciones. Y eso es continuidad de esfuerzos. Bueno, de hecho que dijimos al inicio que el suelo se modela en mecánica de materiales como un medio continuo. ¿Por qué? Porque siempre hay un poco de suelo más allá que reciba la carga residual que va llegando. Cada vez menos, porque se distribuye en mayor área. Y siempre hay un poco de suelo más allá que reciba un poco de esa carga residual que va llegando. Y un poco más. Y ahí va el suelo, la gran masa de suelo, recibiendo un poco más hasta cierto punto que decimos que es despreciable la carga que produce el elemento y analizamos a qué profundidad se da ese comportamiento donde ya es despreciable la carga y podemos diseñar de acuerdo a ese comportamiento donde nos interesa. Pero resulta que en un talud como este que se ve aquí, hay una gran masa de suelo atrás, pero ahí la carga ya no puede salir. No puede salir, no puede saltar del talud, como un clavado hacer. Entonces, ¿qué pasa? Falla el talud. Tener una falla cortante, se desprende, había demasiada carga. Entonces, esa es una discontinuidad de suelo. Y esa discontinuidad, entonces nosotros tenemos que separar cuando hay una discontinuidad y cuando hay una continuidad de suelo. Y tenemos que tenerlo bien en mente, porque en configuraciones de proyecto yo veo que muchas veces que los ingenieros perdemos de vista mucho esa posición, por ejemplo, donde, por ejemplo, al pie de este talud que se ve aquí, ahí, ya empieza a haber continuidad. Ya empieza a haber continuidad. Porque tal vez hay una plataforma grande aquí y la discontinuidad empieza desde ese punto para arriba. Por eso siempre digo, y es otro tema que perdemos de control muchas veces, quien controla la geometría del proyecto ya resolvió 50% del problema. Estamos tan acostumbrados a los diagramas de cuerpo libre, a los planos, a las formas, que ya no les ponemos la atención que deben. Y si nos acordamos de las clases de física, cuando ponían 1 kilogramo acá, 2 kilogramos, con un ángulo de 30 grados y un cable, otros 30 acá y averigua el de este. Este tercero, despeje, diagrama de cuerpo libre, ¿sí o no? Sumatoria de ángulos y este resultó ser 12.5 kilogramos. Pues ¿será que estaban inventando los de física y solo era un ejemplo teórico? No, es que así es. Igual en las áreas de servicio de una losa, vemos la geometría del viaje de los esfuerzos. Entonces, y aunque nosotros quisiéramos que fuera distinto, en una losa monolítica,
Siempre los esfuerzos recorren la ruta más corta. Siempre. Siempre los esfuerzos recorren la ruta más corta. Pero ¿cómo puede ser? ¿No será que se puede equivocar un esfuerzo y agarrar para allá? Aunque queda 2 metros y dejar de ir a 1,50. No, no sucede. Ni sucede ni va a suceder. Ese es el comportamiento físico. Esas son las propiedades que yo como ingeniero estoy obligado a conocer para tomar decisiones eficientes. Entonces, nos cae un poco el 20 de que estamos obligados a controlar la geometría de los proyectos porque todos los esfuerzos dependen de la geometría del proyecto. Y de ahí que yo digo, eso sí es personal y es obviamente arbitrario, es un decir, que quien controla la geometría del proyecto ya encontró 50% de la solución. La geometría. Bien, entonces, ¿por qué? Porque aquí tengo una geometría de una gran masa enorme que continúa hasta acá y hasta donde querás. Continúa todo. La masa de suelo es despreciable su continuidad y las cargas pueden viajar por grandes extensiones a tal grado de ser residuales. Cuando hay un talud, ya no. Es otra condición. Porque no hay continuidad de suelo, no hay confinamiento. Al no haber confinamiento, tengo problemas serios y tengo que discrecionar mejor ese proyecto. Aquí pongo esta figura así porque ahí hay continuidad. Por debajo de eso hay continuidad. Enorme. ¿Para dónde viajan los esfuerzos hacia abajo? Donde no hay continuidad hacia arriba. Solo una atmósfera de presión hay. Eso es interesante también. Por eso es que las fallas de cimentaciones terminan fallando el corte hacia arriba. No es que va a agarrar el plano de falla hacia abajo, a luchar con miles y miles de toneladas de suelo, no. El plano de falla de una cimentación siempre sube. Es más fácil que agarre hacia arriba y como siempre, toma la ruta más corta al punto de falla. Entonces, esa es una continuidad de suelo. Bien. Y vemos un diagramita de presiones, ¿verdad? Solo para que veamos que cuando hay un talud, hay una presión que empuja, un coeficiente de empuje lateral activo. Los calculamos por Coulomb o por Rankine. Coulomb es más geométrico, Rankine analiza más factores analíticos. Y el propio suelo tiene una condición, que cuando yo tengo un suelo, la partícula que está por debajo recibe la carga de la que está arriba, por eso empieza en cero, porque la primera partícula digamos que no pesa nada. De ahí la suma de las 3 siguientes partículas van aumentando 4, 5, 6, 10, 20, 1 millón. Y va aumentando lineal. Pero el comportamiento del suelo tiene una mecánica de suelo, tiene una geotecnia, tiene valores tipo, que dependen normalmente, los valores tipo más famosos son la cohesión, el ángulo de fricción, el peso específico, la humedad, la cantidad de vacíos. Entonces, este empuja y empieza a empujar menos, porque aquí por debajo hay otra condición, otros valores típicos. Y el agua empuja enorme. Y es que esto es así. Cuando yo tengo un suelo, pesa. Digamos, ¿cuánto pesa un suelo? 1.8 toneladas metro cúbico. Más o menos. Puede pesar un suelo. Es uno de los valores tipo menos importante, el peso. ¿Por qué? Porque un suelo puede pesar entre 1.7 toneladas a 1.9 toneladas. Quien ponga 2.5 toneladas de peso de suelo, ningún suelo pesa 2.5 toneladas. Entonces no te puedes equivocar poniendo 2.5 toneladas de peso de suelo. Va a poner 1.9 o 1.7. O sea que el valor, ahí el error es poco probable que ocurra o poco significativo. Pero si yo tengo un peso de suelo, el coeficiente de empuje lateral simplemente es un porcentaje de ese peso de suelo que termina empujando lateralmente. Por ejemplo, para 30 grados de ángulo de fricción, que es el que los autores han puesto en los libros y los ingenieros no hemos creído que es el único ángulo de fricción que existe. Ya. Los ingenieros no hemos creído que 30 grados es el ángulo de fricción de todos los suelos. Porque los autores solo se ponen de ejemplo en los ejemplos de los libros. Y los ángulos de fricción pueden ser desde 0 hasta 45 grados. Ahí andan, el margen, ¿verdad? Obviamente, yo sé que un suelo suelto no puede tener un ángulo de fricción alto, una arcilla saturada es 0, y hay algunos valores, sabemos algunas condiciones. Pero cuando hay agua, esto es lo interesante de esto, que viene al caso ya propiamente con
con este taller, cuando hay agua, el agua no presiona un porcentaje del peso del agua, como el suelo. Si el peso del suelo es de 1.8 toneladas metro cúbico y empuja el 30% de ese 1.8 toneladas metro cúbico, entonces es un 30% de lo que pesa, lo que empuja. Pero el agua empuja el 100% de lo que pesa. No está condicionada por un factor del medio del viaje. Entonces, de ahí que nomás se nos saturó el muro y se cayó. ¿De acuerdo? Muy común. Obvio, me lo dicen los modelos. El agua empuja como pesa. Sin coeficiente de empuje que me diga, no, solo un 30% del agua va a empujar. No, el 100%. Entonces, por eso es que ya la gráfica final más bien aumenta el comportamiento de la pendiente, hace que haya una mayor área de empuje en la parte inferior donde había una cantidad de agua acumulada o el nivel freático o algo así. Bueno, y vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver porque es en el otro taller donde se ven los fallas, que cuando hay una avenida rápida en una borda de contención, o sea que baja rápidamente el nivel del agua, se llenó. Una descarga del cajón, digamos. En el Umuya es la descarga del cajón. Sí, sí. Una descarga rápida del cajón que sube y después baja y queda el suelo saturado. Produce fallas. De hecho, es una falla típica en bordo. ¿Por qué? Porque quedó saturado, quedó esa presión, ese exceso de presión de poros, se le dice, el término técnico es exceso de presión de poros, haciendo un empuje, ¿hacia dónde? Hacia ningún lado, porque no hay continuidad, ¿verdad? Ese exceso de presión de poros está empujando a que todo el suelo se vaya al vacío, a que se lance. No hay continuidad. No es esta condición. Que si hay exceso de presión de poros aquí, empujar. No me genera tantos problemas un exceso de presión de poros. Constructivos, tal vez. Están lidiando con ese nivel freático, ¿verdad? En Puerto Cortés. Pero no es tan crítico. Bien, entonces ya entramos en bordos de tierra y ahí vemos un bordo, solo para entrar en el concepto. Y entonces los bordos de tierra tienen una terminología básica. El río, la laguna que protegen, que controlan o que tratan de controlar, un talud exterior o talud húmedo, ¿verdad? Así también se le dice talud húmedo. Corona, talud interior o talud seco. Y pie del talud. Sí. Entonces, los topógrafos tienen que decir, hey, dame el pie del talud, porque a todos le ponen TN. Ponen un punto aquí, TN. ¿Cuál es? ¿Ok? Construcción de bordo en el siglo XIX, ya habían, bueno, famosos los holandeses por eso, ¿verdad? Hay que más bien ahora quieren meter agua a Holanda, porque lo secaron, fueron muy eficientes en secarlo. Entonces, fue un gran esfuerzo. Ahí hemos visto un par de documentales de cantidad de gente murió y sufrió eso. Ya nos iríamos por el tema filosófico. En 1910, 1915, luchando por construir un país que ahora es un país muy desarrollado y construyendo astilleros a la orilla de la playa, drenaje. Bueno, y aquí están tratando de construir un soporte, poniendo unas estacas para que soporte el suelo y le dé tiempo de amasar la cantidad de suelo y generar la presa de tierra ahí, ¿verdad? Bastante difícil, duro, pero sí posible de hacer. ¿Ok? Tipos de bordo. Bordos en márgenes de ríos. Un bordo, vamos a ir entrando, vamos a ir entrando generales, más específicos, ahí vamos encontrando un montón de detalles. Hay que empezar el tema, ¿verdad? Entonces, se empieza el tema de la manera más sencilla. Bordos en márgenes de ríos, ahí tienen una protección marginal y está el bordo, ahí. Cuando el agua es permanente. Otros bordos de protección, cuando el agua solo está en épocas de lluvia, como la figura inicial, y ahí vemos corona al lado del terreno, ahí puede estar el andén también, como dice el Inge, y el lado con agua, que puede tener agua a veces, y a veces puede no tener mucha. Y podemos caracterizar los bordos
por dónde están ubicados. Pueden haber bordos en canales, puede haber un bordo de protección, bordos en márgenes de ríos, como dijimos, bordos en lagunas. Son menos agresivos los bordos de lagunas, deberían de ser, ¿verdad? No tienen la enorme velocidad que tienen. Ahí tendría que afectar ese concepto a la hora de tomar decisiones. Bordos de protección contra el mar. Interesante. Astilleros, ¿verdad? Rompeolas, como el del muelle de cabotaje, que es un problema enorme. Hay un montón de soluciones modernas también. Hay unos geosacos. Hay cosas que uno alucinaría poder poner en práctica porque se ven interesantes. A ver si un día se da la oportunidad. ¿Ok? Sección transversal típica de un bordo de suelo de permeabilidad intermedia. Entonces empezamos a ver cómo se construye, aquí empezamos el tema, cómo se construye un bordo. Y entonces dice que va a tener una chapa de enrocamiento. Podríamos en la cara ponerle un enchape de enrocamiento. Eso permite el paso del agua, pero disminuye su energía. El agua choca contra el enrocamiento, no termina de socavar porque hay espacios para que termine de circular y la roca es de alta densidad, suele ser muy pesada. No vamos a llevar una roca porosa, ¿verdad? Un basalto, una roca muy densa. Luego podemos tener, y aquí empieza a verse el tema interesante, un suelo de permeabilidad intermedia, como arena o limos. A ver, entonces aquí empezamos a discrecionar cómo tomamos las decisiones en los proyectos realmente. Porque sí podemos tener una masa central nuclear del bordo que sea arena o limo. Luego podría ser una chapa de enrocamiento, césped, losa o suelo cemento, otro estabilizador acá. Si nosotros quisiéramos hacerlo permanente, esto depende de la vida útil del diseño, ¿verdad? Este bordo tiene una vida útil de para siempre, ¿verdad? Con ese montón de detalles. Podemos ver un filtro de grava y un filtro de arena bien graduada que esto sería análogo a cuando yo tiro, no es mi área, entonces por eso lo hago análogo. Si yo tiro un pavimento, así como esta sala de grande, para que no se me raje, ¿qué tengo que hacer? En el pavimento tengo que hacerle unas rayitas con la máquina esa, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Juntas. Las rayitas que hago entre los cuadritos son juntas, ¿va? Que en realidad son las fallas o lo que yo las induje. Así es. Así he escuchado. ¿Qué es? En realidad son las fallas, son fallas. Solo que fallas bonitas, alineaditas, agradables a la vista. Eso es una junta. Eso me han dicho, ¿va? Ahí no es. O sea que una junta es una falla, solo que bonita, alineadita. Entonces, nosotros ponemos drenajes porque queremos inducir el comportamiento agresivo de filtración que suele tener un bordo. Es una de las grandes razones de falla de un bordo, las filtraciones en la masa de suelo, que producen arrastre de partículas, que luego producen una falla que se llama tubificación, que luego produce una falla por capacidad de carga, que luego produce el colapso del bordo. Entonces yo llego y estoy preocupado por eso, entonces digo, bueno, voy a tirar que esas filtraciones en el subsuelo, en el interior del núcleo del bordo, se induzcan hacia donde a mí me conviene. Ahí está el asunto, hacia donde a mí me conviene. Bien, entonces, pero sí puedo armar un bordo de un suelo de permeabilidad intermedia, arenolimoso, por ejemplo, y entonces estoy viendo, y aquí podemos empezar como a sacar conclusiones. Digo yo, es una arena, entonces por eso generé confinamiento. ¿Recuerdan? El confinamiento con materiales o pesados, resistentes o cohesivos. Lo que estoy teniendo aquí en el 6 es una chapa de enrocamiento césped o losa suelo cemento. O sea, aquí tengo cohesión. Entonces tendremos que hacer investigación geotécnica, ¿eh? O observar con cuidado. Porque, bueno, yo le hago con una barra acá, y la barra la perdí porque se fue. Ese suelo es inestable, ¿verdad?
Pero si tiene alguna resistencia, ese suelo es más estable. O sea que, pues la experiencia es valiosa. Ojo, que ahí voy yo con mi tema, ¿va? Es más valioso estudiar o leer, porque yo no puedo tener todas las experiencias que ya tuvieron un montón de gente. Es imposible, ¿de acuerdo? Experiencia que puedo acumular en una semana si leo un capítulo por día de un paper que viene al tema. Obviamente tendré que tener la habilidad de haber generado esa lectura con toda la base de información original para que una palabra ahí como anisotrópico, es que los suelos anisotrópicos me perdí, de ahí no entendía nada. ¿Por qué? Entonces hay que ir a buscar y entonces se vuelve la lectura tediosa. No, se vuelve apasionante, porque estamos tratando de descifrar todo lo que dice. Muy bien, bien. Muy interesante lo que dice el Inge, porque nosotros tenemos que aterrizar cualquier conceptualización a la realidad. Y hay distintos tipos de proyectos. Los bordos normalmente suelen ser proyectos de un enfoque social, ¿verdad? A veces no, a veces puede ser un bordo de una fábrica. Pues ahí plantean una subbase de rodadura por si hay vehículos, ¿verdad? Pues muchos bordos sirven de acceso a plantaciones y a propiedades. Bien, continuamos. Pero me interesa mucho, Inge, aterrizar una idea muy interesante que dice el Inge, que es, obviamente nosotros, y yo, a mí me pasa mucho, si a mí me piden diseñar algo, yo lo diseño y recomiendo todo lo que tengo que recomendar. Será responsabilidad de otros tomar decisiones en contra de un diseño adecuado, no responsabilidad mía. Normalmente no voy a jugarme el físico yo por ahorrar. No me lo voy a jugar. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, que es una arena, si yo lo dejo expuesto, el arrastre ante una presión de agua va a ser brutal y la erosión, ¿verdad? Y ahí las pérdidas van a ser enormes y van a producir colapso eventualmente. Entonces yo tendría que recomendar encontrar medios económicos para mejorar esto. Recuerden también que en cualquier momento hay que tocar ese tema también, que es el préstamo lateral, ¿verdad? Que se utiliza muy comúnmente aquí. Porque resulta que tenemos la primera montaña a 50 kilómetros, ¿va? La primera, ¿va? Y si no a más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues préstamo lateral, porque ¿qué hacemos? Bueno, primero que es lo más barato, porque quién sabe que tal vez a 2 kilómetros hay algo mejor. Se puede gestionar. Bueno, en eso estamos, tratando de entenderlo. ¿Qué más nos conviene hacer? ¿Qué es lo que más nos conviene hacer? Porque lo peor es el limo. El limo es el más problemático. Ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a ver otros modelos. Aquí hay otro modelo. Suelo impermeable. Suelo impermeable. Que en este caso, si se fijan, el núcleo del bordo es un suelo impermeable. Siempre tiene el enrocado, siempre tiene el sello cohesivo y tiene un dren de inducción de las infiltraciones. Bueno, para mí que esto va a ser uno de los más rescatables, de la información más rescatable del taller, es que no hay un bordo que se deba hacer sin un dren nuclear, ninguno. Todos tienen que tener dren de conducción para inducir las filtraciones. Todos. Ahora, luego que está en 1 kilómetro recto, o 2 kilómetros casi derechos, y bueno, ahí el agua sube, pasa y casi no afecta. Y entonces, ahí está otro término mío, bueno, ya lo dije un poco, ¿qué tan cerca queremos estar de Q último, del módulo de ruptura? Oye, ¿qué tan cerca queremos estar del módulo de ruptura? ¿A 5 centímetros o a 1 metro? ¿O a 5 metros del punto de la falla? ¿A qué tan cerca? Porque a saber si estuvimos un día a 1 centímetro y nunca lo supimos porque no falló, ¿ah? No lo sé. Este de aquí es una arena, es más densa, menos propia y deberíamos en este momento de envolverla con un geotextil que permita el paso del agua, pero no el paso de finos. Existen los materiales estos que le agregan un costo al proyecto, con que el proyecto no puede cargar. Está claro eso, pero existe. O sea que yo acabo, ya voy, solo termino una idea y paso con el Inge. Yo acabo de diseñar unas mejoras de suelo para unos edificios, un centro comercial, y todo lleva
donde mejoré el suelo, geotextil, no tejido, todo. Y entonces, ¿por qué salís con esto? Bueno, si usted quiere meterle 1,5 millones de lempiras de sustitución de material a esto y que después perder la calidad en unos 5 años, no, tenés razón. El propietario, ¿va? Que es el que, pues, más difícil cuando somos instituciones del Estado. No podemos tomar las decisiones y tenemos un presupuesto bien limitado y necesitamos satisfacer 1000 necesidades. Ingeniero, por favor. Lo que yo estoy captando, los bordos que de mucho interés ahora son exteriores a San Pedro. Hay mucha obra que no es tan local. De hecho, no sé si nosotros tenemos control local de San Pedro, pero lo que yo capto, Inge, es que habló mucho de dirección, el Inge, de pasos, de geometría, de ubicación, de altura, de pérdidas de altura, de movimiento, de ángulos, de taludes, completamente el alineamiento horizontal y vertical que genera mayores velocidades, menores velocidades, impactos, golpes, arrastramiento. También habló de reductores de energía como gaviones y como protecciones para el arrastre contra la arena. Muy consistente el ingeniero, muy consistente, ¿verdad? Con todo lo que se debe de analizar al momento de construir una obra que funcione. Yo vuelvo y repito, si no hacemos investigación, no sabemos si estuvimos a 1 centímetro de la falla, a 1 metro, a 2. ¿Qué tan cerca estábamos de la falla? A menos que falle, lo vamos a saber. Estábamos en el punto de falla, en las condiciones de falla. De lo contrario, si nunca falla, es que se va a decir, ese bordo está bien construido. Es que justamente ayer hice mi última investigación de bordo a mi costo. Mandé a mi cuadrilla a investigar un bordo, condiciones mecánicas, porque quiero saber. Ya, quiero saber, solo quiero saber, como ingeniero quiero saber. ¿Y cuál es el negocio? Saber. Nuestro negocio es saber. Y entonces tal vez queda tiempo de comentarles esa experiencia bien difícil porque no vamos ni a la mitad y ya en tiempo vamos bien a la mitad de la presentación, creo. Entonces, algo interesante, muy bien, ingeniero, sí, estos núcleos de drenantes, este es un núcleo denso, muy denso, de hecho, la arena puede ser muy densa si la compactamos bien, permite el paso del agua y tendríamos que arroparla con un geotextil que permite el paso del agua pero evite el paso de finos para que no se me acolmate de finos, se me sature de finos y ya no haya paso de agua. Que en una cimentación eso sería maravilloso, que los espacios vacíos se llenen con partículas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, porque hace que la transferencia de carga sea más efectiva en una cimentación, pero en un dren no es lo que quiero en un dren, distinto tipo de estructura, un dren y una cimentación. Entonces, bien, tenemos un bordo, vamos a ver, tenemos otro tipo de bordo que es con suelo de permeabilidad intermedia y tiene un dentellón. Sabemos que normalmente los dentellones evitan el deslizamiento lateral, ¿se acuerdan? Ponemos un dentellón en un muro de contención que tiene cargas laterales muy fuertes y que puede tener un movimiento lateral. Y aquí hay un estrato delgado de alta permeabilidad, entonces el dentellón también sella ese estrato y genera una barrera. Y tenemos una estructura igual, con un pequeño dren y una estructura para un filtro de grava final. Ok, esta grafiquita está un poquito más fea, pero aquí está lo que dice el ingeniero. Hay un nivel de un evento máximo y hay un nivel mínimo. Normalmente el nivel mínimo estamos acostumbrados a verlo bien abajo. A veces los ríos se secan en serio cuando es verano y crecen demasiado cuando es invierno, ¿va? Entonces esta subida es enorme. Eso afecta mucho. Y entonces dice, pongamos el enrocamiento solo en esa subida, ¿verdad? Porque el otro es más estable. Y tiene un corazón impermeable, este tiene un corazón impermeable de arcilla, tiene un dren, ese que ven ahí es un dren también, y arena un poco más permeable, pueden ser arenas, y hay una zona de transición del filtro, ¿verdad? Este es el filtro, estratos permeables. Y luego dice, bueno, una roca, que ideal, no vas a hallar una roca en todo el valle, ¿va? Lo que va a tener un suelo
muy, muy malo, que posiblemente ahí se dé la subpresión y tengas el gran problema que tenés un suelo un estrato donde tenés que cimentar, que no tienen las condiciones necesarias y que necesitaría una intervención mayor, una sustitución, una mecanización, y no lo vamos a hacer. A duras penas tenemos presupuesto para construir los 4 metros de bordo en voladizo para pensar que vamos a empezar a excavar y a mejorar el suelo. No va a suceder. No va a suceder. ¿Debería suceder? Sí. Técnicamente es inviable que tengamos un suelo muy malo y construirle un bordo y agregarle carga. Esto es lo que tenemos, la realidad. Entonces, este ejemplo de la roca no es el caso de nada en el valle. ¿Va? Nada, absolutamente. Aquí vamos a tener 20 metros de arena limosa, SM, con una compacidad relativa media o baja en el inicio y un poco mejora a los 4 o 5 metros. ¿Ok? Otro bordo construido con material homogéneo. Si yo tuviera un material homogéneo, como ya vimos en otro ejemplo pasado, o sea que es recapitulando un poco yo necesito tener un dren, tengo un material homogéneo acá, que puede ser arena limosa, una subida y una protección de esa energía que se da en la subida, porque produce arrastre, una sección transversal de material más impermeable colocado con humedad mayor que la óptima, una arcilla impermeable en el corazón, un material permeable en el dren. O sea que siempre voy buscando que toda esa subpresión, toda esa filtración que se da en el bordo tenga al final un conducto que deje de generarme tubificaciones. Zona permeable aguas arriba. Zona impermeable. Entonces genero aquí un bordo construido con un material impermeable, o sea, una arcilla, simple y sencillamente, es el suelo que puede ser impermeable. Genero el dentellón y al final puedo terminar de rellenar con un material permeable. Estas combinaciones no estoy diciendo que son combinaciones de diseño, estoy diciendo que podemos conceptualizar el diseño de un bordo, conociendo las posibilidades. Luego puede haber cualquier combinación lógica que sea congruente con los comportamientos mecánicos adecuados del bordo. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué busco con esto? Por ejemplo, descubrir la importancia de los drenes de conducción, porque no se usan y no van a encontrar literatura que no los considere. Bordo con altura mayor a 3 metros, miren, dejan un andén intermedio, ya sea una terraza, para que genere mayor estabilidad, siempre el dentón, trinchera. Hacen un préstamo y miren qué interesante que la zona de préstamo fue dentro de la corriente del río, no en la parte seca. Puede ser, porque eventualmente el río volverá a llenarlo, ¿verdad? Nos hace el trabajo de volverlo a estabilizar a la condición original. Obviamente no siempre se puede. Tendría que haber secado mucho el río, tampoco puede ser inmediatamente termine el pie del talud húmedo y ahí hacer el corte porque me puede fallar antes de que se llene. Entonces, tenemos otro bordo con altura menor a 3 metros, o sea que si un bordo de verdad tiene altura menor a 3 metros, ya es alto, ¿sí? 2 metros, 2 metros 50, ya es alto, este techo ha de estar a 3 metros, ya es un bordo alto. Si es menor, es más estable. Y pensamos en relaciones de talud de 2 a 1, pero hemos llegado a pensar se construyen bordos en relaciones de talud de 1 a 1. ¿No saben si se construyen? Difícilmente, ¿va? Sí, se trata de que el bordo, porque el bordo va a estar sometido a presiones bien fuertes. Pensar en taludes de 1 a 1 es muy difícil. Recomendable la literatura, la práctica. Hay algo bueno de la ingeniería civil, que toda la literatura que le decimos a veces teoría, tiene un origen práctico. O sea que nosotros leer literatura de ingeniería civil es remontarnos al campo y a pruebas de campo y análisis de campo, porque todo tiene su origen práctico. Entonces, es bien interesante ver que no se recomienda menor a 2, una relación 2 a 1. ¿Ok? Tenemos un borde a la orilla del mar.
construido con un corazón de arena saturada, pesada, y una protección de arcilla. Y entonces esta arena pesada produce una enorme estabilidad. Si llegara a estar húmeda, mejor todavía, ¿verdad? Y entonces, y es suave, un talud típico de mar. Y aquí podemos ver una tabla bien interesante. Una tabla de diseño. Luego nosotros no jugamos el físico. Nosotros no jugamos el físico como nos lo queramos jugar. Es nuestro problema. Si nos jugamos el físico como nos lo queramos jugar, es nuestro problema. Pero deberíamos, en la medida de lo posible, de tratar de tener un respaldo técnico. En todo caso, pongámonos a investigar 2 años y después diseñamos, y no podemos. Entonces tenemos que basarnos en ¿qué? En códigos, manuales, papers, para poder tomar decisiones. Entonces aquí está esta gráfica de estimaciones preliminares de diseño. Está súper interesante porque es el talud versus la altura y el tipo de suelo. Está de miedo. O sea que el típico talud 2:1 es aquí. Este tramo, hasta aquí. Es donde yo puedo tener un talud 2:1. Nada más. ¿Y qué es? Suelos de baja plasticidad, MH, son los que puedo tener aquí en esta área. Suelos de baja plasticidad. O sea, arenas o limos arenosos, arenas con alguna cantidad de arcilla, y entonces puedo pensar en un talud, pero cuando ya paso de los 7 metros, 6 metros de altura, ya no puedo tener un talud 2:1. Tengo que tener un talud 2.5 entre 7 y 10 metros a 1, mínimo. Pero si fueran suelos de baja plasticidad o suelos CH o de alta plasticidad, muy sueltos, como SC y SM, mi talud tendría que andar entre 3.5 a 1 para los primeros 7 metros. Y me dice que como a los 8 metros de altura es obligatorio que toda esa distancia tenga un enrocamiento. Obligatorio. Tengo que considerar un enrocamiento ahí de protección contra la energía y el arrastre que produce el agua. Luego que nosotros sabemos que está la geometría del río, que son los vaivenes que hace el río. Y esos cambios de dirección producen un enorme impacto en los taludes que están ahí y hay que hacerles un análisis en planta, o sea, en la ruta larga del talud. Nosotros hemos estado analizando la sección transversal del talud. Eso es lo que hemos estado analizando hasta este momento. También hay un análisis de la sección longitudinal del río. Yo tengo 2 kilómetros rectos y de repente me hace un cambio de 60 grados, ahí voy a tener un problema en ese cambio enorme, ¿verdad? Enorme. ¿Sí saben por qué los ríos tienen ese vaivén que van así, va? ¿Sí? Meandros y el comportamiento de los ríos es por la rotación de la Tierra. Eventualmente se unen y quedan rectos en 10 millones de años, ¿va? Y se vuelven a separar. Bien, entonces aquí esta tablita está muy interesante para tomar decisiones. Es una tablita práctica, aquí tiene los tipos de suelo, las alturas recomendables, los taludes recomendables y algunos detalles de diseño recomendables para tomar decisiones. Muy buen soporte. Esto sale de los códigos de los amigos gringos, ¿verdad? Muchas veces no ajusta el presupuesto, pero hay que tratar. Muchas veces puede que hagamos mejores proyectos de mayor calidad con el mismo presupuesto. Solo tenemos que saber algunas pocas cosas para darle mayor valor al proyecto, mayor durabilidad y tal vez tengamos el mismo presupuesto. ¿Quién sabe? Creo que muchas veces he visto que sucede. Ok. Tipo de presas o de bordas de materiales sueltos. Los criterios de mayor influencia para construir una borda de materiales sueltos son la disponibilidad del material, obvio.
Vivimos eso todos los días acá. La altura de la presa y su permeabilidad. Los dos primeros aspectos están muy ligados entre sí, ya que entre mayor sea la altura de la presa o la borda, más materiales se necesitan para su construcción. Se estima que cerca del 80% de los bordos menores de 30 metros, o sea, 30 metros es muy alto, están hechos de suelos del sitio, de materiales sueltos, según Vallejo. En el caso de un embalse o de una borda que se analiza, en este informe se espera que la altura máxima sea aproximadamente 8 metros. ¿Ok? Dependiendo de los materiales disponibles y la función que deba desempeñar el embalse, los tipos de presas de tierra son, o bordas, es lo mismo concepto. Bordos de sección homogénea. Estos son bordos de sección homogénea y estos son los drenajes de los bordos de sección homogénea. Un drenaje en la punta, un drenaje longitudinal, el típico drenaje en ancla, o con un ángulo interno hacia afuera y un ángulo hacia adentro. Y esa que ven ahí, que es la mayor razón, porque yo sé perfectamente que va a haber una resistencia a los drenajes, aquí, solo aquí, porque en el mundo eso no existe, ¿va? Como les digo, no van a hallar literatura que no los obligue a poner un drenaje. Que aquí no lo hagamos, les voy a mandar, encuéntrenme algo donde no haya drenajes. Es que es obvio. O encuéntrenme un pavimento que no tenga, es exactamente lo mismo, que no tenga juntas. Ambas cosas. Entonces, esto es lo que sucede en todos los bordos. Hay una infiltración, siempre, el 100% de las veces. Y tenemos que tener un punto que lo conduzca y que libere la presión que genera esa infiltración, que se llama presión de poros. Que sí, todos estamos convencidos que está ahí y que puede hacer, incluso se puede acumular en un punto acá y generar la falla. La presión de poros genera la falla del talud mojado. Y entonces si se libera, el talud permanece más tiempo estable. Este es un caso de una sección homogénea. Luego tenemos, dependiendo de los tipos de materiales disponibles, la función debe desempeñar un embalse, los tipos de presas. Bueno, presas de pantalla. Tienen una pantalla igual sección homogénea, igual drenaje y tienen una pantalla impermeable. No es una cosa de otro mundo. Aquí ponen la pantalla en el drenaje. Ajá, pero había otra. No la puse. No, se me fue. Había otra. Había otra que menciono porque estaba ahí. Que tiene un núcleo de arcilla. Y tiene el dren. Pero no está. De núcleo impermeable se llaman esas. No la puse. Juraría que la había puesto y no está. Bien. Aquí, entonces pensamos, nosotros sabemos a grandes rasgos que necesitamos controlar la geometría. Hay un análisis hidráulico del bordo, como bien dice el INGE, la cantidad de agua, la subida de agua, el NAME esperado, el nivel regular del agua. Son datos hidráulicos, hidrológicos que tenemos que tener a disposición y tenemos que tener medios eficaces para obtenerlos. Medios eficaces para obtener información que poder poner en el modelo matemático y que el modelo matemático no sea una fumada, sino que sea una representación de las condiciones de trabajo reales en campo. Ese es el esfuerzo que nosotros hacemos. Entonces, luego está la geometría del bordo y están los tipos de materiales. Ya definimos eso. Vamos a hacerlo con el que está ahí, mira, y a duras penas lo vamos a terminar porque presupuesto no hay. Y salvemos a esta gente. Y son unos héroes los ingenieros. Así. Pero con eso que tenemos ahí y con eso que vamos a construir, podemos entregar el mejor producto posible. Si supervisamos el terraplén de prueba. Ya decidimos que no hay de otra, compa. Vamos a hacer un préstamo de ahí y con eso lo vamos a hacer. Pero ojo, controlemos la densidad. Entonces el terraplén de prueba es una metodología muy recomendable para poder conocer adecuadamente la energía necesaria para la compactación máxima del bordo de tierra y de esa manera poder construirlo con los estándares de densidad adecuados. ¿Por qué? Porque un suelo denso es rígido y un suelo rígido es estable.
Esa es la relación. Un suelo denso es rígido y un suelo rígido es estable. Entre mayor densidad tenga un suelo, más estable va a ser. Y entre mayor densidad tenga una borda de contención, más estable va a ser. Entonces yo me tengo que asegurar que tenga la densidad máxima posible. Luego, si ya decidí construirlo y es una obra de mitigación, una obra de que tengo que sacar adelante con lo que hay, con los recursos disponibles, pues bueno, igual tiene que venir la compactadora pate cabra o la compactadora, que es una adhesión mecánica por deformación, o la compactadora vibratoria, que es adecuada para generar una vibración que produce un pequeño sismo en el suelo y que reacomoda las partículas que generan tensión entre arenas, las reacomoda y genera mayor estabilidad y se llenan los vacíos. Igual va a llegar el D6, igual va a llevar la excavadora, entonces igual con ese equipo, que de por sí ya es equipo especializado, hagamos lo mejor posible. Entonces los bordos de tierra, además de lograr que el material de los bancos de préstamos se deposite en una condición física requerida, es indispensable darle la energía de compactación para obtener el peso volumétrico con que se proyecta la obra. Por tanto, se necesita dar la energía de compactación mínima requerida para que la construcción de la obra pueda llevarse a cabo a un costo mínimo. Para conocer dicha energía de compactación, antes de iniciar la construcción de las terracerías, se proyectan terraplenes de prueba que formen parte del bordo definitivo. Esto yo lo he hecho varias veces. Y suelos que yo entraba en un 4x4, F350 que tengo, que no podía entrar, quedaba botado ahí, se convirtieron en suelos súper estables para parque de maniobras. Entonces, y hubo una gran resistencia del contratista, porque dice el contratista, es que yo lo he hecho así toda la vida. Lo mismo es. No, vamos a hacer terraplenes de prueba. Vamos a pasar, vamos a ir contando y vamos a ir haciendo densidades para encontrar la cantidad de pasadas necesarias para obtener la densidad óptima con la humedad óptima. Entonces llegamos y decimos, cuando se presentan cambios de consideración en las características de los materiales, al iniciar la explotación de un nuevo banco de préstamos se requiere hacer otro terraplén de prueba. O sea, si cambia la beta, cambian las condiciones mecánicas. Eso dice ahí. Mediante el cual se investiga prácticamente la eficiencia del equipo, el espesor de la capa más adecuado. Pues quién sabe que podamos hacerla de 35 centímetros. A veces somos más papistas que el Papa. ¿Qué tal? ¿Ah? Es que me dijeron 20. Sí, porque también te dijeron que 30 grados es el ángulo de fricción de todos los suelos. Y con eso diseñaste todos los muros de contención en toda la ciudad. Pero no, también puede ser 20 grados, o 15, o 12, o 45. Entonces, no necesariamente, hay que calibrar, esto es un proceso de calibración, hay que calibrar el ancho de la capa, no es lo mismo una compactadora de 6 toneladas contra una de 14, nunca, ¿cómo puede ser lo mismo? La eficiencia de una 14 tiene que ser mayor, probémosla. Si tampoco es que queremos molestar, ¿verdad? Si funciona, bien, entonces, mediante el cual se investiga prácticamente la eficiencia del equipo, el espesor de la capa más adecuada y el número de pasadas que se tiene que dar con el equipo de compactación para obtener el peso volumétrico específico del laboratorio. Nada de esto es un sinsentido, creo, ingenieros, ¿verdad? Nada. Todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que les van a decir allá, no, si yo con 2 pasadas lo he hecho, ¿sí o no? ¿Ah? Yo 2 pasadas he dado siempre. Eso es un sinsentido. Eso es un sinsentido. Es decir, que a cualquier material, con cualquier, siempre le hago 2 pasadas. Eso sí es un sinsentido. Calibrar es pura ingeniería. Y no es que tampoco estamos lanzando un misil con SpaceX. Es algo muy también lógico. Simplemente vamos a ver si para definir un procedimiento, con esta beta de material definamos un procedimiento. Para yo poder dejar, tengo que haber 10 bordos más. Poder dejar aquí encargado a uno para que esté pendiente solo de que deje esas 8 pasadas. O sea, obtener la mejor calidad con el presupuesto posible. Ahí sí no tenemos excusa, pues. Porque no estamos pidiendo que importes de 50 kilómetros un material que tenga CBR de 80%. No, con el que hay. Solo calibrémoslo. Como se indicó, el material debe regarse en los bancos de préstamo, pero si en el momento de colocarse en el terraplén no tiene todavía la humedad necesaria o ha perdido humedad, debe agregarse agua con pipas o mangueras, lo que es. Eso, muy fácil. Proceso de construcción del bordo de tierra.
Es recomendable que la construcción de los terraplenes de prueba se realice en uno de los extremos del área de desplante de la cortina y consiste en marcar un tramo de 30 metros de longitud y 5 metros de ancho. El material se vacía en todo el exterior de la capa floja y el mismo tenga aproximadamente 20 centímetros de espesor. Y si le doy este procedimiento, lo duermo. Vamos a revisar en capas con cuántas pasadas logro el 95% del Proctor. ¿Qué? ¿Estándar o modificado? ¿Qué quieren? Ustedes deciden. Hay una especificación en el contrato, ¿va? Estándar o modificado, el que sea. No sé qué contrato firmar. Pero necesito ese Proctor estándar ahí en esos 6 metros de bordo. Y necesito saber que se cumplió ese Proctor y posiblemente voy a hacer una densidad en la corona. ¿De acuerdo? En la corona. Y ya sale el papelito, sale el papelito, ya está todo bien. Una hojita ahí, densidad, 3 densidades aquí, la fotillo con el muchacho ahí, el cono de arena. Ya se construyó el bordo bien. Eso es insólito. Eso no tiene sentido. Lo que hacemos es regar una cantidad de material, pase 2 veces, hago una densidad. 89% del Proctor, estándar, digamos. Ese fue el contrato. Mejor métales el modificado si puede. Pero, estándar. No, pues no estamos. Otras, 2 pasadas. No llegamos, otras 2 pasadas. Tampoco, 94. Otras 2 pasadas. Con 8 pasadas estamos en 96. Ok. Dale, quedamos calibrados que este material con 8 pasadas logra el 95% del Proctor estándar. O el Proctor modificado, el que se haya contratado. Y entonces ahora a supervisar, no sé quién se va a quedar ahí, que sean 8 pasadas permanentemente. Que no se cambie de capa en 20 centímetros, en 25 centímetros, en 30 centímetros. Lo que se ha demostrado con el equipo que se tiene, o sea, el equipo que se tiene es la energía que se tiene para generar la mecanización artificial. Con la energía que se tiene, la cantidad de veces que hay que pasar esa energía para acelerar el proceso de unión de partículas. Entonces nosotros esa debe ser una tradición, eso, empecemos el bordo y a revisar eso, y así podemos exigir una cantidad de pasadas y luego dejar a alguien que supervise que esas pasadas se den. Si solo tiran material, ¿y cómo? ¿Cómo? Yo creo que aquí tengo una figura que proceso de construcción del borde de tierra, compactar el material en toda la longitud es lo mismo. Explica cómo hacer la cantidad de pasadas y que podamos garantizar que conocemos la energía necesaria para alcanzar el Proctor que se ha contratado. Realizando 2 pruebas de compactación por cada tramo compactado se obtiene el peso volumétrico seco y su contenido de humedad correspondiente y se realiza una prueba de Proctor. Sí, el Proctor estándar modificado es la densidad óptima de ese material en específico. Es una prueba de laboratorio que no es costosa y que nos garantiza que podemos compararla contra la densidad de campo, que es la del cono de arena, y poder tener el porcentaje de compactación con respecto a la densidad óptima. Sí, va. El juego de palabras no. Para el contenido de humedad del terraplén se requiere esta operación variando los contenidos de humedad, incluyendo un terraplén con el contenido de humedad óptima. O sea que aquí lo que hicimos es revisar ese terraplén al 100. Sabemos cómo se comporta con cada contenido de humedad. No lo vamos a hacer así. Tener una tabla de contenidos de humedad, una tabla de compactaciones, ya tendrías un laboratorio del comportamiento de ese material. Luego te topas con que conoces el material, pero no tenés tiempo, podrías tomar buenas decisiones. Fáciles. Porque tenés calibrado ese material. Lo conoces. Lo investigaste. Y los materiales son bien parecidos. Sí. Habrán unos ¿qué les ocurre? 8 tipos de materiales distintos en todo el valle. Por mucho, ¿va? Entonces, si calibro 8, los conozco todos. Necesario.
Especificaciones de compactación. La compactación del suelo fino en la construcción de bordos de tierra debe hacerse teniendo a lograr condiciones óptimas para que el conjunto de las siguientes se dé el conjunto de las siguientes propiedades. Homogeneidad, entendida principalmente como la ausencia de zonas potenciales de flujo concentrado. Miren, ahí está el flujo, ¿va? Porque obviamente si hay un vacío, si hay una tubificación, ahí no hay continuidad y no es homogéneo. Es el conducto del flujo especial y único y no obedece a una condición de continuidad. Si las partículas están altamente compactadas, va a haber una enorme resistencia al flujo. A ese flujo laminar que necesito conducir y que es difícil. Entonces, si está muy compactada, va a haber una resistencia al flujo. Mayor tiempo, eventualmente el flujo siempre gana. Y por eso está después del tren. Pero va a haber una resistencia, o sea, una vida útil más duradera. Porque primero tendrá que vencer la compactación para abrirse paso. Y lo va a hacer. Lo va a lograr. Pero en mucho tiempo. Impermeabilidad. Que sea impermeable. Que tengo, esa palabra es de casa. El término correcto es un bajo coeficiente de conductividad hidráulica. Baja compresibilidad para evitar presiones de poro excesivas o distorsiones inaceptables. Baja compresibilidad, o sea, ya no puedo juntar más las partículas. Ya no se comprime más. Alta resistencia al corte, lo discutimos. Permanencia de propiedades. O sea que yo necesito que las propiedades originales se mantengan un tiempito, ¿verdad? El ángulo de fricción, la cohesión, las condiciones de humedad, las condiciones de presión de poro se mantengan, qué sé yo, 5 añitos, 8, 10, 12, no sé, el mayor tiempo posible. Entonces necesito que se mantengan las propiedades, que no estén cambiando, porque las propiedades del suelo son dinámicas, las de este suelo. Si estamos en verano, es un suelo más seco y tiene un comportamiento distinto a en invierno con una humedad aparente. Porque la arena mojada en el mar o castillos, nomás se seca, se deshace. Esa es una cohesión aparente. Y es una condición que en condiciones de humedad en las arenas cambia el comportamiento mecánico, que no me genera gran daño. Pero vamos que estamos conscientes que el comportamiento de las propiedades del suelo es dinámico. Cambia con respecto al tiempo. Por eso hablamos de la meteorización inicialmente. Y ductibilidad suficiente para soportar asentamientos diferenciales sin agrietamiento. O sea, tiene que tener ¿cómo le decimos a esto los ingenieros? Articulación. Para que permita un movimiento ligero y obviamente todo esto tiene un límite. Nosotros diseñamos asentamientos permisibles, ¿recuerdan? Normalmente las estructuras de concreto no pueden tener asentamientos permisibles mayores que 2.5 centímetros. Las de acero 5, 7, los marcos de un tipo 8 y ahí va. Ahí va. Entonces, nosotros creemos y vamos a estar seguros si vemos que nos tocó construir un material muy suelto. Bueno, otra cosa es que se debe, ¿cómo le dicen? Pasarle, hay una palabra, zarandearlo, algo así. O al material, antes de tirar mi primera capa, yo tengo que pasar la compactadora por el suelo natural, ¿va? Para que algo se logre. Estoy ganando 30 centímetros más de compactación mecánica, tal vez 25. Estoy aportándole valor al proyecto. Vamos que si la condición es muy mala, podría tomar la decisión ejecutiva de excavar. Podría ser una buena decisión a largo plazo. Excavar unos 50 centímetros y mejorar. Esas cosas cambian comportamiento. Eso podría generar una placa rígida que también tenga lo que meta ahí, no al otro. Sí, porque lo metí. Bien eficiente. El comportamiento es todo un tema, hace que sea mucho mejor. Y entonces las deformaciones son menores y el de arriba soporta más. Excavar le da un valor agregado al comportamiento mecánico, como no tienen idea. Lo que pasa es que es una decisión difícil, porque de por sí subir el bordo es difícil, es un gran costo, pero excavar le da un valor exponencial. Bien, fuerzas actuantes en la estabilidad del talud. Bueno, sabemos que el peso del material, la resultante de las fuerzas de resistencia debido a la cohesión y rozamiento. Bueno, en toda la geotecnia, el ángulo de fricción, o sea, el rozamiento entre partículas o la cohesión,
define la resistencia. Bueno, la ecuación general de carga de Terzaghi y que después mejoró Meyerhoff está en función del ángulo de fricción y la cohesión, la memoria del suelo y el confinamiento. Son los 4 grandes conceptos que definen la capacidad de carga de un suelo. Bueno, pero en un bordo o en un talud hay una superficie de falla. Miren, esta es la superficie de corte. Esa es la que se cizalla. Y ese cizallamiento, la mayoría de las veces, ¿quién lo produce? La presión de poros. Hace que este extremo esté tan saturado y pese tanto que estas partículas que están aquí no puedan soportar por fricción el peso y lo dejen ir. Y me fui. Ahí voy. Ahora. La presión de poros. Entonces necesito livar. Y aquí hay una, mira, aquí está la conducción, ¿ve? Que la grafican aquí, pero puede ir en cualquier lado. Esa es una manera de tratar de expresar una condición que va a ser propia del sitio, que desconocemos hasta estar en las condiciones reales de diseño. ¿Qué tratamos de hacer? ¿O qué tratamos de hacer? Como le decía el ingeniero, no es tanto plantear una receta de cocina. Sí, no, ni por cerca. Estamos hablando de conceptualizar. De hecho, empezamos por un montón de conceptos, una variedad de conceptos y una variedad de posibles diseños y por qué se comporta de una manera o de otra. Y tratamos de entender por qué se comporta de una manera o de otra y qué cosas podemos hacer y qué cosas de repente no vamos a poder hacer. O sea, conceptualizar y luego con esa conceptualización tomar decisiones. Eso es lo que tratamos de hacer. No plantear una receta de cocina. No es, en geotecnia las recetas de cocina no son nada. Ok. Métodos para incrementar la seguridad de los taludes de suelo. Puede haber un talud inicial, puede tener una superficie de falla. Bajarle la pendiente puede ser una forma de estabilizar el talud. ¿De acuerdo? Cambiar la pendiente. Era muy vertical y la bajé. O sea, bajé la relación, aumenté la relación longitud-altura. Aumenté la relación del talud y entonces es más estable. Otro, agregarle peso adicional al talud. Sí, los taludes son estructuras autosoportadas. Son estructuras autosoportadas. Entonces, y funcionan a gravedad. Son estructuras gravitatorias masivas. Entonces, y son estables por su propio peso. Y si yo les agrego peso, les agrego estabilidad. Sencillo. Luego que el peso tiene que ir compactado y no sé qué. Y entonces agregaron con el D6, solo acumularon ahí un bulto de tierra y lo apelmazaron ahí. No, pues no, eso se va a lavar con una gran facilidad. Hay que dar las condiciones de trabajo necesarias para que ese trabajo, eso que hicimos, sea aceptable. Un refuerzo y peso en el pie del talud también puede ser puede ser algo de gaviones o una escollera. Se practica mucho la escollera aquí, en puntos que se sabe que van a fallar, se atreven a hacer semejante inversión, o sea, se atreven, quiere decir que la hacen, porque es difícil tomar decisiones de ese tipo, pero la hacen porque son puntos muy, muy sensitivos, curvas, hay enorme energía y pues hay que tomar la decisión de poner una escollera ahí, si no, no estamos haciendo nada. Esto se hace mucho acá. ¿Se pueden hacer drenajes de disminución del nivel freático? Sí. Esto continuará por acá tal vez, porque eso lo tocamos la otra vez. Hay bordas que suben y vuelven a bajar, que son tradicionales, pero hay bordas también que aquí viene un río y está en la misma altura de la ciudad, ¿va? Y entonces aquí podrían venir aguas subterráneas producto de los seres humanos que hay aquí o producto de drenajes superficiales. Y entonces podríamos hacerle un dren para disminuir ese nivel freático y que no nos esté empujando la última capa de suelo. Porque es que el gran problema es que el agua ahí, ya dijimos, pesa como empuja. Es hacía estragos. Luego podemos hacer refuerzos con anclaje, que son proyectos muy especiales. No vamos a hacer proyectos con anclaje, pero quién sabe, hay proyectos especiales y anclamos. Ya tampoco, no es algo que no se haga en Honduras, esto es común ya. No son cosas que nos escandalicen. Podemos hacer muros al pie del talud, rellenos y drenes, o sea, combinar rellenos, drenes y muros. Eso también se hace. Sabemos que hay muros de gaviones en muchos taludes o bordas de contención. Esta podría ser una borda enorme y tiene un punto aquí de estabilidad, tal vez con gaviones. Esta estructura va a ser un bordo que está en combinación tal vez con una carretera
y tiene el presupuesto necesario para hacer una estructura más significativa, ¿verdad? Es que no solo podemos pensar en bordos, el típico bordo de allá de Progreso, en la finca, ¿va? Hay una gran variedad de condiciones de trabajo de este tipo de estructura, ¿verdad? La escollera, podemos construir una escollera para poder generar mayor estabilidad. Las escolleras drenan, permiten el paso, disminuyen la energía, tienen mayor peso específico y por lo tanto tienen mayor estabilidad. O sea, son nobles las escolleras esas. Podemos usar drenes transversales al talud. Estamos trayendo imaginación, ¿va? Lo que no nos imaginemos no lo vamos a poder utilizar nunca, ¿va? Así que tenemos que permitirnos imaginarnos lo que sea, ¿va? Podemos usar drenes transversales que liberen presión. ¿Por qué? Porque las condiciones del lugar me hacen pensar que es necesario. ¿Quién sabe el método constructivo? Si el talud, si el bordo es nuevo, si el bordo es una reconstrucción, por lo que yo presumo que falló el bordo, puede influenciarme a tomar una decisión u otra. En un proyecto no quisieron hacer muro de contención porque da también con un grupo de personas que viven ahí cerca de un bordo y el dueño no quiso porque dice que el muro lo iban a utilizar de pared de la casa. Quién sabe, iban a cortarlo, iban a debilitar y no iba a tener el control de lo que le pasaba al muro. Entonces decidió hacer taludes, se decidió. O sea que ese tipo de cosas influyen en la toma de decisiones de un proyecto. Claro que sí. Tenemos que lidiar con la conducta humana, ¿verdad? Y tomar decisiones en función de cosas que no son técnicas, sino sociales. Les comento, ya que hablamos de los estudios para darles valores. Bueno, hay otro tipo hay mucha información de Bohr. Muy bien. Eficacia de los sistemas de drenaje. Esto es bien importante, ¿por qué? Por la resistencia a los sistemas de drenaje, porque generan una incomodidad. Entonces dice, galerías de drenaje inadecuado. O sea, una galería de drenaje y un tubo ahí. Me encantó que en un proyecto tiraron un dren en un punto como esto. Fue un desastre. No funcionó. Lo tiró alguien, no es ingeniero civil, constructor. Así. En los drenajes, de acuerdo al tipo de drenaje que está diseñando, ¿verdad? Pero es una gran variedad, desde tuberías corrugadas, aquellas que, ¿cómo que llaman? Reblock, hasta PVC. Pero recuerde que ahora tenemos mayor tradición de usar geotextiles para proteger, y no he visto que arropan el tubo, no, hay que arropar la grava, no el tubo. Bien, podemos ver acá drenes horizontales que es inadecuado, estos drenes acá. Pozos de bombeo y drenes horizontales es adecuado, este dren, correcto. Galerías de drenaje inadecuado, esos puntos de drenaje longitudinales que no captan a nadie, tienen que tener la suerte que el flujo atraviese el punto, si no, no capta. Galería con dren vertical, adecuado, obviamente. Este dren vertical genera una pantalla que absorbe el agua, la dirige por peso y la termina conduciendo por la tubería. Eso sí es adecuado. Dren horizontal es inadecuado, un dren horizontal. ¿Por qué este dren horizontal sería inadecuado? Porque un plano de falla que estoy produciendo, demasiado cerca del talud. Esto me puede crear una cosa bien fuerte. Y drenes horizontales adecuados, un dren horizontal pero combinado. Y están los tipos de material. Bien, hay geotextiles, pero les quiero comentar algo. Por ahí hemos hecho la prueba por excelencia que se hace en Honduras, el ensayo de penetración estándar. Hicimos una prueba, unos ensayos de penetración estándar. Tengo muchos documentos, no los vamos a poder ver todos. Bueno, esta es la segunda sesión, llega a una tercera, una cuarta será. Porque esto va enfocado a la construcción, otra va enfocada a las fallas, otra puede ir enfocada a las soluciones especializadas o a la investigación. Hay un poco de métodos constructivos y de control de calidad por densidad, pero hicimos una investigación en un bordo, por medio del SPT. Los bordos son así, tienen esa geometría, sí, tienen un talud húmedo y un talud seco elevados. Son un voladizo masivo.
con una gran base y una corona pequeña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo que empezar a construir este bordo con una capa larga inicial, de verdad, desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y la siguiente capa un poco más corta, controlada con topografía para que no rellene de más, y la siguiente capa, y la siguiente capa, y en capas completamente horizontales, elevadas, ir construyendo el bordo. Yo he pasado en carretera cuando he visto que están algunos amigos están con el bulldozer arropando el montón de material lateral, ¿va? Todos lo hemos visto alguna vez. Tiene que ser en capas longitudinales, completamente horizontales, para ir garantizando la compactación del bordo, la adhesión mecánica de los materiales, la densidad óptima. No solo arropar el material en un lado. ¿Y qué quiero decir con eso? Pero hay un detalle que tiene que suceder obligatoriamente. Si hay un peso y hay un empuje lateral, tiene que haber una relajación de las partículas, eventualmente. Recuerden que también hay escorrientías internas, o sea, rutas de saturación que hay dentro del bordo que generan eventualmente espacios. Y entonces tiene que haber una relajación del bordo, lo que hace que el bordo tenga condiciones mecánicas variables. Tiene que suceder. Piénsenlo, váyanse. Yo a veces escapo porque me quedo pensando en algo, ¿va? Tratando de imaginarlo. ¿Por qué? Porque no quiero ver la falla, quiero imaginarme. No quiero tener que lidiar con la falla. Tengo que hacer el esfuerzo de imaginarla. Entonces, tiene que haber una relajación y esa es la investigación en que estaba. Por ahí hemos hecho el SPT para ver la resistencia al cortante del suelo y por ahí tuvimos resultados como de 7 golpes, 8 golpes, 10 golpes, el número de golpes del N del SPT, ¿verdad? Y eso se dice que es un suelo suelto, un suelo de mala condición de compacidad en la literatura. En las tablas de comportamiento mecánico del suelo es la resistencia al cortante, que es uno de los factores más importantes porque la falla de un bordo es al corte. Es un plano de corte el que se forma. Entonces, si el bordo presenta buenas condiciones mecánicas y una buena resistencia al cortante, el bordo por ende va a ser estable. Y entonces, revisar por medio del SPT la resistencia al cortante es una posibilidad, ya que es un ensayo que mide la resistencia al cortante del suelo. Y entonces, por ahí hice unos ensayos para una empresa, voy a decir el nombre, para Chiquita, no para otra, para Chiquita. Porque tenía unas dudas con un bordo que se le ha sentado que hay subpresión. Todos los temas ya los discutimos en un taller que tuvimos, tema subpresión, tubificación. Ahí tuvimos 2 horas y media, creo, discutiendo los temas la otra vez. Entonces, lo revisamos, hicimos perforaciones de 15 metros, algo profundas. Y el bordo presentaba malas condiciones mecánicas. En el punto donde obviamente se notaba que iba a colapsar y que ellos quieren proteger. Entonces me dijeron, hace un mes, pues fíjate que aquel está bueno, anda a hacernos las pruebas en aquel para que tengamos una relación lógica entre lo que sucede en el malo y el bueno. Y el bueno dio peores resultados que el malo. Ya. El bueno, que me dijeron los amigos de Chiquita, que fuera a revisar para tener excusa frente a la gerencia para poder intervenir al bueno, el malo, tenían que tener una excusa frente a la gerencia, ¿de acuerdo? Y entonces me mandaron a revisar el bueno, pero el bueno tenía peores condiciones mecánicas que el malo. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso era lo que era. Se hizo el ensayo, les pedí a los muchachos que lo hicieran con el mayor cuidado posible. Y entonces eso me motivó a llamar a un amigo y decirle, ¿dónde hiciste un bordo que vos sepas que tenés todas las condiciones correctas? Yo voy a hacer un ensayo, yo necesito saber, nadie me va a pagar nada. Y entonces ella me dijo, acá, y fuimos ayer a hacer el ensayo. Y dio el doble de resistencia de todos los demás ensayos que he hecho en bordo. El doble. O sea que sí se pueden hacer los bordos. Sí se pueden hacer. Esa fue la conclusión que saqué. Y se las comparto. ¿Por qué? Porque fui al bordo, hice el ensayo
y dio el doble de resistencia que habían dado todos los otros ensayos que había. Pero ese bordo tiene como un año de construido. Puede eventualmente irse relajando, ¿de acuerdo? Hay una presión, hay un peso, una presión lateral, separación de partículas, pero por lo menos hay una confianza que podemos saber que un bordo, si seguimos todas las características, lo podemos construir inicialmente bien, lo que va a asegurar que tenga una vida útil más larga. No he dicho nada que no sea fuera de lugar, ¿verdad? Todo obedece a un análisis físico-mecánico con cierta lógica. Y entonces, pero necesitaba comprobar, porque nosotros necesitamos comprobar cosas, los ingenieros. Necesitaba comprobar que no todos los bordos estaban flojos. A ver, ¿qué? Porque he hecho varios ensayos y nunca había tenido un buen resultado. Nunca. En serio. Y fui a ese específicamente y sí tuve un buen resultado. Tenía buenas condiciones mecánicas. Arriba de 23 golpes del NLSPT. Los otros, el peor, que por ahí voy 10 segundos. Por ahí se tomó una decisión radical, tenía 7. El de chiquita tenía 11. Y el segundo de chiquita tenía 9. Y este de mi amigo tenía 23. Un poco más del doble. Entonces sí se pueden construir bien. Sí pueden resistir más al cortante, lo que va a garantizar su vida útil. Inge Moisés. Me gusta la palabra que usa el ingeniero Moisés, conciencia. Resulta que yo soy, como ustedes saben, ingeniero, consultor, y entonces soy técnico, eminentemente técnico. Y resulta que por ser eminente también es la verdad, lo voy a decir porque quiero llegar a un punto, no porque quiera hacer mención a ningún término que no. Voy buscando un objetivo para lo que voy a decir. La verdad es que me gusta leer. O sea, soy un lector, me gusta leer. Puedo pasar horas leyendo cosas técnicas. O sea, a mí me gusta leer cosas técnicas. El problema porque leer cosas técnicas no es tan agradable. Le dije que me mandó un tamagás la otra vez, hace como 3 días. Lo leí todo, ¿ah? Le dije Juan Pablo. También le gusta leer mucho. Entonces, resulta que cuando uno tiene información y tiene conciencia de que es cierto lo que sabe, ¿y cómo voy a tener conciencia de que es cierto lo que sé? Porque, bueno, hay algo en las tesis que se llama el estado del arte. Ingeniero, el estado del arte, para que nadie vuelva a inventar el agua caliente. Se plantea en toda tesis el estado del arte. O sea, el estado del conocimiento hasta este momento, hasta hoy, 18, 17, ¿qué es? 16. 16 de febrero del 2024, el estado del arte hoy. Se plantea en las tesis. Porque necesito saber toda la información hasta hoy. Y entonces necesitamos nosotros tener conciencia, me encantó la palabra, del estado del arte. Porque resulta que si yo, como ingeniero, lidero en un proyecto con otro colega, muy respetado, quien sea, y él, y sucede mucho de hecho, no está a ese nivel, al estado del arte, yo sufro, porque no puedo comunicarme de manera eficiente para realizar los procedimientos adecuados, técnicos, en ese proyecto. Entonces, por ende, necesitamos nosotros alcanzar el máximo estado del arte en la ingeniería civil para poder implementar las mejores soluciones y más eficientes al mismo costo. Ese es un punto bien importante. La eficiencia no siempre significa un mayor costo. La mayor calidad no siempre significa un mayor costo, significa solo un seguimiento al mismo costo de los procedimientos adecuados. Bien, en realidad es, y continúa el tema de bordos porque es extenso, no podemos darle limitadamente, hay gente que tiene otras responsabilidades y teníamos un horario establecido. Entonces estoy muy agradecido porque hayan estado aquí y hayamos compartido. Gracias por las participaciones y por haberse tomado el tiempo. Gracias, Inge. Vamos a tratar de compartir la información que estamos descubriendo, aprendiendo, entendiendo en este proceso interactivo y dinámico. Y bueno, muy, muy agradecido y suerte, ingenieros, colegas, y seguimos. Gracias.